Vamos a comenzar el estudio del ángel de Jehová, de lo cual nos habla en diferentes lugares del Antiguo Testamento. Entendemos que el ángel de Jehová es una teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Una teofanía, si lo etimológicamente estudiamos sus raíces, viene del griego, que significa teo, significa Dios, y la palabra fanei significa aparecer o mostrar. Entonces, una manifestación divina, el ángel de Jehová. Y esto lo vamos a corroborar a través de examinar varios textos bíblicos que aparecen en el Antiguo Testamento, como en Génesis capítulo 16, todo el capítulo 16 nos habla acerca de un personaje que tuvo un lugar importante en la vida de Abraham, el siervo de Dios. Abraham tenía por esposa a Sarai, pero Sarai no le podía dar hijos. Yo quiero laconizar, quiero hacer un poco más resumida esta historia para que nos ahorremos un poco de tiempo. Y como Sarai no podía darle hijos a Abraham, ella tenía como criada a una egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sara sugirió a Abraham que la tomara por mujer para que le diera hijos y así Sara poder tener hijos de Abraham, aunque fuera a través de la criada. Abraham aceptó la propuesta y se llegó a la criada y la embarazó. Y la criada, viéndose ya embarazada, tuvo a su señora, a Sarai, por menos. Y entonces la miraba con desprecio. Entonces Sarai, en respuesta, también la maltrataba. De manera que Agar ya no pudo soportar el maltrato que Sarai le daba y huyó de la presencia de su señora y cogió rumbo al desierto. Pero yendo en el desierto, estando embarazada, se le apareció el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová conversó con ella. Y vamos a leer una porción de la palabra del Señor para que podamos entenderlo mejor. Dice así. Y, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Eso está en el capítulo 16, versículo 7 de Génesis. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también al que me ve? Con esta historia y esta conversación entre el ángel de Jehová y la confesión de Agar, Agar tuvo la percepción y se concibió y entendió de que el personaje que estaba allí, que es el ángel de Jehová, conforme al relato bíblico, era Dios mismo que estaba manifestado en forma visible y el cual le estaba haciendo estas promesas. Esto es una evidencia de lo que estamos tratando nosotros de estudiar, lo que nos enseña el Antiguo Testamento acerca del ángel de Jehová. Quisiera hacer un pequeño resumen. Hablamos de que hay un consenso entre los teólogos de que el ángel de Jehová no es otro más que la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. La segunda persona de la Trinidad, antes de ser encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se manifestaba en el Antiguo Testamento a diferentes personas para conversar con ellos.
y identificándose como el Dios verdadero. Tenemos otro texto bíblico en el cual podemos nosotros examinar estas apariciones que hacía el ángel de Jehová. En Jueces capítulo 13, versículo 18, quiero relatar brevemente la historia. El ángel de Jehová se apareció a la esposa de un hombre, de un varón que se llamaba Manoa. Manoa, de acuerdo al relato bíblico, era el padre de Sansón. Este ángel de Jehová le hizo a la esposa de Manoa la promesa de que ella saldría embarazada y tendría un hijo, el cual él le dijo que sería nazareo. Eso es que haría voto de consagración a Dios. Pero Manoa se dio cuenta de que lo que su mujer le estaba diciendo de la aparición del ángel en su vida y lo que el ángel le dijo. Pero Manoa no se quedó solamente con el dicho de su mujer, sino que quiso también tener un encuentro con el ángel de Jehová. Y fue al lugar mismo donde el ángel de Jehová se le apareció a su esposa, y allí mismo se encontró con el ángel de Jehová. Y cuando Manoa corroboró todo lo que su esposa le había dicho respecto a la promesa de que tendría un hijo, le pondría por nombre Sansón, y que sería nazareo, y de las condiciones que debería de mantener ella para que este hijo que le naciera fuera totalmente consagrado a Dios. Vino en Manoa y le preguntó que cuál era su nombre, y el ángel de Jehová le preguntó y le dijo que era el admirable, que esta cualidad de admirable la remarca también el profeta Isaías en los versículos que vamos a estudiar más adelante, respecto de la persona del Mesías, acerca de los nombres de la persona del Mesías. Y esta cualidad corresponde exclusivamente a Dios, porque quizás nosotros podríamos decir, hay personas que son admirables, pero si nosotros nos ponemos a pensar un poco, todo ser humano está en condición de pecado. Una persona que está en condición de pecado no puede ser una persona admirable porque está corrompida por el pecado. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano no puede atribuirse una calidad como esta, sino solamente el Todopoderoso, que es realmente admirable por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Ahora, en Génesis capítulo 18, versículo 2, tenemos otro relato acerca del patriarca Abraham. Abraham estaba en el encinar de Manré, estaba frente a su tienda, sentado a la puerta de su tienda, cuando de pronto aparecieron 3 personas. Abraham, de inmediato cuando las vio, pudo percibir y darse cuenta que no eran personas comunes, y corrió hacia ellos, se acercó a ellos y se postró delante de ellos. Este gesto de adoración no fue rechazado porque Abraham estaba entendiendo que lo que estaba viendo allí estaba el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo, por lo cual Abraham se postró con un gesto de adoración y su adoración fue recibida. Abraham tuvo una conversación con ellos e incluso pudo participar de alimento con ellos, y el ángel de Jehová se quedó conversando solo con Abraham, declarándole de todo lo que pensaba acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos claramente allí que Abraham sabe y dice y habla y lo trata al ángel de Jehová como Dios. Esa es otra referencia acerca de la manifestación del ángel de Jehová. Tenemos otra referencia en Génesis capítulo 32, versículo del 24 al 30, cuando Jacob viene de regreso después de haber huido de su hermano Esaú a la tierra de Labán, donde él consiguió esposas, y también Dios lo bendijo, hizo riquezas, y por el consejo divino Jacob que iba a regresar hasta donde estaban sus padres.
Pero él temía la venganza de Esaú, su hermano, por cuanto él le había quitado la primogenitura. Sin embargo, él venía de regreso con la esperanza de encontrar gracia en Esaú para que Esaú no lo destruyera. Y antes de que atravesara un río, Jacob se quedó solo. Y dice la escritura, en la cita que mencioné, Génesis 32, del 24 al 30, que Jacob luchó con un personaje. Dice que era un ángel. Y ese personaje lucharon toda la noche. Por supuesto que esto tiene un significado profético respecto a la vida de Israel, a toda la trayectoria histórica de Israel. Pero no nos vamos a enfocar en eso ahora, sino solamente vamos a enfocarnos en quién era ese personaje que estaba luchando con Jacob. Luchó con Jacob, Jacob persistió en la lucha, no lo soltaba, el ángel también luchaba con Jacob por muchas horas quizás, hasta que ya empezaba a regar el alba. Y en ese momento el ángel le dice a Jacob que lo suelte porque el alba ya raya. ¿Por qué razón lo hizo el ángel de Jehová? Eso tiene un significado profético que lo podemos explicar en otro estudio. Entonces, pero el ángel, Jacob le dice que no lo suelta si no lo bendice. Y el ángel de Jehová le pregunta por su nombre y él le dice, me llamo Jacob. Y le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino se llamará tu nombre Israel. Y allí le cambió el nombre de Jacob, que era con un significado de tramposo, a Israel, que tiene un significado de mayor categoría, de realeza, porque entendemos que Israel significa un príncipe de Dios. Solo Dios tiene este derecho de poder hacer esas promesas y poder otorgarle esa cualidad a una persona. Tenemos también otro relato bíblico en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Este relato es muy conocido. Cuando hablamos de la persona, del personaje de Moisés, muchos conocemos la historia. Moisés fue criado en Egipto, se crió con todo el conocimiento del imperio egipcio, pero por una causa que él mató a un hombre, él por temor huyó de Egipto y fue a parar a la tierra de Madián. Estando en la tierra de Madián, él tomó por esposa a una de las hijas de Jetro de Madián y estando pastoreando ovejas, él vio en el monte, en la montaña, que una zarza ardía y no se consumía. Y él fue y se acercó a la zarza, y cuando llegó a donde estaba la zarza para ver por qué motivo no se consumía, entonces oyó una voz que le dijo, le llamó por su nombre y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que está tierra santa es. Allí el Señor le habló, y dice la Biblia en estos versículos que el ángel de Jehová estaba en una llama de fuego en medio de la zarza. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice el texto, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por lo tanto, es una declaración bien clara y bien precisa de que el ángel de Jehová se identifica como Dios. Y cuando este ángel de Jehová, conversando con Moisés, le dice, he oído yo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he venido a liberarlo, por lo cual yo te voy a enviar a ti para que tú los liberes, los saques de Egipto. Y entonces Moisés le replica y en una conversación un poco más extendida, Moisés le dice que él no es capaz para eso, pero y que cuando llegue, qué le va a decir al pueblo cuando le pregunten quién lo envió. Y el ángel de Jehová le dice, dile al pueblo que te envió yo soy. Yo soy, conocida esta expresión en el idioma hebreo como el tetragramatón, son 4 consonantes que tienen un significado que quiere decir eterno. Y yo soy el que soy. Habla del eterno, el único eterno es Dios. Entonces el ángel de Jehová allí, que se le reveló a Moisés en la zarza ardiendo y tuvo esta conversación y le hizo esta delegación de poder
para liberar al pueblo de Egipto. Se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En Zacarías capítulo 3, dice en el versículo 1, está el ángel de Jehová y Satanás a su mano derecha para acusar a Josué, el sumo sacerdote. Esa es una escena que nos presenta el profeta Zacarías, de que el sumo sacerdote llamado Josué estaba allí, Satanás estaba allí para acusarle. Y en el versículo 2, el ángel de Jehová dice una expresión que ha sido un poco controversial y muy difícil de entender para muchos. Y le dijo el ángel de Jehová a Satanás: oh Satanás, Jehová te reprenda. Y el texto dice: y dijo Jehová a Satanás: oh Satanás, Jehová te reprenda. Un poco difícil de entender porque el ángel de Jehová se identifica como Jehová. Y el ángel de Jehová le dice a Satanás que Jehová lo reprenda. Esto teológicamente es entendible como algo que se llama desdoblamiento, ¿verdad? Que deja lugar a que otra persona tenga un mayor realce. En este caso, Jehová, refiriéndose al Dios Todopoderoso, es el que tiene la autoridad para reprender a Satanás, y solo Él tiene ese poder para hacerlo. Esto nos lleva a pensar, nos indica que hay dos personas distintas. El ángel de Jehová representa la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación como Jesucristo, y nos habla también de la persona del Padre, que también sabemos que es Dios mismo, ¿verdad? Y comparamos esto con el texto que está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Son dos personas, pero son una sola cosa. ¿Cómo podríamos explicarlo? Muchos se confunden y piensan, algunas iglesias que se llaman cristianas también, pero que no creen en la Trinidad, que nosotros hemos creado una doctrina y que somos politeístas porque creemos en tres dioses, lo cual no es correcto, no es verdad. Nosotros no creemos en tres dioses, sino creemos en un solo Dios, un solo ser, que es Dios. Pero en ese ser subsisten tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Los tres gozan de la misma esencia. El Padre se caracteriza por ser Padre, porque en Él se gestan todas las cosas. El Hijo es engendrado por el Padre, que el cual ha estado eternamente en el seno del Padre, es engendrado por el Padre expresándolo, y es el que conoce todos los pensamientos y todos los propósitos del Padre y los pone en acción. Por eso en la segunda persona de la Trinidad es llamado el Verbo. En San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando estamos hablando del Verbo, es el que denota la acción en una oración. Entonces, el que hace la acción es la segunda persona de la Trinidad, haciendo la voluntad del Padre y ejecutándola en el poder del Espíritu Santo. Es así como funciona la Trinidad. Quizás para algunos es muy difícil de entender esto, pero es la manera como la palabra de Dios lo enseña. Otra última referencia la podemos nosotros, que nos induce a pensar, a meditar sobre lo que es el Verbo de Dios hecho hombre, es como revelador del Padre y también sustituto nuestro, como las espaldas de Dios. Son los siguientes textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 33, versículo 23, donde las espaldas simbolizan la parte visible de Dios, que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo, y sobre sus espaldas todos nuestros pecados, como lo anunció Isaías 38, 17, en la parte B, echó sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Vamos a explicarlo un poco mejor. Vamos a relatar un poquito la historia. Moisés está en la presencia de Jehová y le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Entonces Dios le dice: no podrá ver mi gloria y vivir. Por lo tanto, lo puso en una hendidura de la peña y puso su mano
para que él no pudiera ver el rostro de Jehová, para que no muriese. Pero sin embargo Jehová le dice, pero verás mis espaldas. Esto es una simple alusión a lo que ya hemos dicho. Las espaldas de Dios, como lo profetizó el profeta Isaías en el capítulo 37, 38, 17b, porque dice el profeta Isaías, porque echaste tras tus espaldas mis pecados. La espalda que vio Moisés es una representación de nuestro Señor Jesucristo, quien cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, llegamos a la conclusión de que Jesucristo es el ángel de Jehová antes de su encarnación, como la segunda persona de la Trinidad, manifestándose en lo que llamamos teofanía, lo que mencionamos al principio. Vamos a continuar con este estudio y en la próxima sesión del estudio vamos a hablar acerca de las diferentes posturas erróneas respecto de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.